con la temática de la expiación, ¿no? Pero ahora con otro título: expiar y quitar como sinónimos. Alguien me dijo, pastor, pero ¿también expiación es borrar? Sí, también expiación tiene que ver con borrar, tiene que ver con quitar los pecados. O sea, expiación y quitar son ¿qué cosa? Sinónimos. O sea, cuando se expía, se está quitando. ¿Se está quitando qué? El pecado. Así que esto vamos a ver en la Biblia, que expiación es quitar. Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién me ayuda con Isaías? Isaías 27:9. Isaías 27:9, aquí puede leer, anote ese versículo, ¿no? Isaías 27:9. Vamos a ver, Isaías 27:9. Yo ya lo encontré. A ver si lo encontró, léalo, ¿no, hermano? Isaías 27:9. De esta manera, pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el justo, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de Asera, ¿será? Ni las imágenes del sol. Dice que será quitado ¿qué? Su pecado. En el hebreo, esa palabrita que está ahí, quitar, escúcheme bien, es kafar. O sea, esa palabra que está en español, esa palabra que está en español, es esta palabra, que yo ya les he enseñado, ¿no? No se olviden, ¿no? Kafar. Cuando dice Isaías, quitar el pecado, ¿qué cosa es? Kafar. O sea, la expiación también tiene que ver con quitar el pecado. No solamente con satisfacer, con una satisfacción, no solamente tiene que ver con cubrir, sino también tiene que ver con ¿qué? Con quitar. Cuando se expía, ¿se está qué? Quitando el pecado. Eso está diciendo Isaías 27:9. ¿Quién me lee Daniel 9:24? En la misma temática, Daniel 9:24. Daniel 9:24. Daniel 9:24. Daniel 9:24. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Ahí dice, para poner fin ¿a quién? Al pecado. Por lo tanto, expiar es sinónimo de poner fin al pecado o quitar el pecado. Cuando Dios expía, está quitando el pecado. Está borrando el pecado. ¿Entiendes? Está limpiando el pecado, está purificando el pecado. De manera que no hay pecado. Esa es la buena noticia de la palabra expiación. Cuando Dios expía, quita el pecado. Y cuando ha quitado el pecado, ¿puede condenarte Dios? Te pregunto. No. Eso es interesante, es quitar el pecado. El pecado condena, pero cuando Dios quita el pecado, no hay nada que te condene. Esa es expiación. También es quitar. Romanos 8:1, por favor. Si Dios ha quitado el pecado, ¿hay condenación? Vamos, ¿qué dice Romanos 8:1? Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Qué hermoso. ¿Hay condenación, hermanos? Para los que están en ¿En Cristo. Cristo hay condenación? No. No. ¿Por qué no hay condenación? Porque la expiación es ¿qué? O sea, ¿cómo te puede condenar Dios si ha quitado tu pecado? No hay pecado. Y eso no es por tus méritos, por si acaso, ¿no?
No es por algo que Dios ha puesto en tu corazón tampoco, sino por el sacrificio de Cristo. Dios, ¿qué ha hecho? Quita el pecado. De manera, cuando Dios ve a Rolando, ¿lo ve con pecado o sin pecado? Si Rolando está en Cristo, Dios ve a Rolando sin pecado. Porque ha quitado el pecado ¿de quién? De Rolando. Y así va con cada uno de ustedes. Expiar, entonces, ¿qué cosa es? Quitar, poner fin al pecado. No hay nada que te acuse. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. ¿Tú estás en Cristo? No hay ninguna condenación. No hay nada que te condene. Tus vecinos te pueden decir, mira, tú hiciste tal cosa. Tu mamá, tu papá te puede decir, tú hiciste tal cosa. La gente te puede acusar. Pero si tú estás en Cristo, no hay nadie. No hay nada que te pueda acusar. Porque Él te ha quitado el pecado. Te ha borrado el pecado. Voy a explicarlo de otra manera. Un juez, ¿no? Tú sabes que el trabajo de los jueces es absolver o condenar, ¿verdad? El juez te absuelve o te condena. Te declara inocente o te declara culpable. ¿Ok? Entonces, a ti te han encontrado en un delito. Y el juez dice, para que esta persona, ¿no? Ese delito que está registrado quede libre de ese delito, tienes que pagar determinada cantidad de dinero. Y eso te puede salvar. Supongamos que el juez te ponga $3,000 de multa por alguna contravención vehicular, ¿no? Te tiene que pagar $3,000 de multa. Entonces, usted tiene que pagar. Usted paga. Ahora, ¿qué tiene que hacer el juez cuando usted pagó? Borrar. Porque si no va a seguir allí usted adeudando. Entonces, lo que hace Dios es lo mismo. Paga tu deuda por medio de Jesucristo. Pero a la misma vez que paga, también ¿qué hace? Quita esa deuda. No tienes nada. Entonces, expiación es pagar, es satisfacer, pero también es ¿qué? Quitar. No hay registro. No hay un antecedente que te pueda condenar. ¿No has escuchado ese pasaje en que Dios pone nuestros pecados sobre lo profundo del mar? ¿Por qué profundo del mar? Para que no aparezca. ¿Entiende? O sea, escuchen, hermanos, espiar también es quitar. O sea, si tú le fallas a tu esposa, las mujeres son memoristas. Tú le fallas a tu esposa, por ejemplo, te olvidaste del aniversario de bodas, de la celebración del aniversario de bodas. ¿Tu esposa qué va a hacer? Cada año te va a molestar. Tú te olvidaste de mi aniversario de bodas. Tú no te preocupas por mí, ¿no? Y así te va a fastidiar. Te perdona, pero se acuerda. Pero cuando Dios perdona, quita, borra. Eso es expiación. Una palabra bonita. Expiación, por lo tanto, es borrar, es quitar. Él echa tus pecados sobre lo profundo y nunca más se acordará. ¿Entiendes? Y eso sucede cuando tú vienes ¿a dónde? A Cristo. Cuando tú confías en los méritos de Cristo, Dios quita tu pecado. ¿Y cómo debes sentirte tú? ¡Feliz! ¿Cómo debes sentirte? Feliz, porque no hay nada que te acuse. Él ha quitado por medio de su sacrificio expiatorio tu pecado. Así que es una de las grandes palabras del Evangelio. ¿Y has hecho algo para que Dios quite tu pecado o lo hizo Dios por gracia? Hemos enseñado el día de ayer que esto es un acto de gracia. Dios quita tu pecado por su gracia. Vamos a ver otro pasaje más que habla al respecto. Por favor, anoten Hebreos, el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Qué hermoso pasaje el libro de Hebreos, una preciosura, que nos habla otra vez de las buenas nuevas del Evangelio, ¿no?
Hebreos el capítulo 10. Cato- 16, 17. Hebreos 16, 17. Mira lo que dice. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. Después dice 17. Sí, 16, 17. 17 ahora. Después dice, nunca más, ¿qué dice? Me acordaré. Qué hermoso. Este es el nuevo pacto, hermanos, que Dios ha hecho por medio de Jesús. Dice Dios que por medio de Jesús lo que ha hecho Dios es que ya nunca más se acordará de qué? De sus pecados. Nunca más. Y sus transgresiones. Eso es la doctrina de la expiación, ¿no? Esa doctrina nos enseña que cuando Jesús fue a la cruz, no solamente satisfizo la ira divina, no solamente, es decir, fue la ofrenda perfecta, sino que también su sacrificio ha quitado ¿qué? Tu pecado. Y si tú estás en Cristo, no hay ninguna. Pregunto, ¿es una mala o buena noticia? ¿Sabe lo que significa evangelio? Buena noticia. Ese es evangelio. El evangelio no trata de profecías. El evangelio no trata de un cambio en tu corazón. El evangelio trata acerca de la obra que Dios ha hecho en Cristo. Ha mandado a Cristo para que sea el sacrificio expiatorio, pero por medio de ese sacrificio también tu pecado ha sido quitado. Y no vas a ser condenado. Y la persona no condenada, que ha sido quitada su pecado, ¿dónde debe estar? No, pero ¿dónde debemos vivir? ¿En el infierno o en el cielo? En el cielo. En el cielo. El cielo es tuyo. Tú vas a ir al cielo, hermano. Yo vengo a decirte que tú vas a ir ¿a dónde? Al cielo. ¿Y por qué vas a ir al cielo? Porque el sacrificio de Jesucristo ha sido suficiente y ha sido también satisfactorio. Y ese sacrificio ha quitado tu pecado. No hay pecado en ti. Porque lo ha quitado. Pastor, yo todavía sigo siendo pecadora. Yo te estoy hablando desde el punto de vista legal. ¿Entiendes? Todos somos, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, estamos hablando así de la parte de la corte, ¿me entiendes? Donde se juzga, desde el punto de vista del juez, Dios no puede condenar. ¿Por qué no te puede condenar? Porque Cristo quitó tu pecado y lo echó. Desde el punto de vista, y hay muchos que no entienden esto, desde el punto legal no hay nada que te pueda acusar, porque todo ya fue quitado por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la doctrina de la expiación. También eso abarca a la pregunta de si la salvación se pierde o no. Ajá. ¿No? Ahí puede decir que la salvación no se pierde. No, correcto. Desde el punto de vista de la fe, que si tu fe está en Cristo, en ese Cristo que vivió por ti y murió por ti, hizo la expiación, tú no tienes por qué perderte, ¿entiendes? Yo no creo, yo no creo en algún día les voy a hablar de la predestinación. Yo no creo en salvos para siempre salvos, pero yo sí creo en la seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de la salvación? Que yo estoy seguro en la obra que Cristo hizo. ¿Entiendes? En la obra que Cristo hizo, cuando yo miro a Cristo, yo creo que soy salvo. Cuando yo me miro a mí, yo creo que estoy perdido. ¿Está entendiendo? Cuando yo miro a Jesucristo, ¿qué creo? Que estoy. Cuando yo me miro a mí, yo creo que estoy perdido. ¿Qué quieres? ¿La seguridad de tu salvación dónde está? No en mí, no en ti. ¿Está en quién? En Cristo. Cuando tú miras a Cristo, no hay duda que estás salvo. Pero cuando tú miras a tu vida, estás perdido. ¿Entendieron? ¿Entendió, hermano? Sí, estás perdido. El único que nos puede dar seguridad de salvación es cuando nosotros miramos ese enorme sacrificio que Jesús hizo a fin de salvarnos. Ahora sí, hermano. Ya, una pregunta y por ejemplo, cuando por nuestra debilidad, por algún motivo, se sale
de la gracia de Cristo se descarría, como se dice, se aparta, como el hermano hizo la pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? O sea que cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, un cristiano ya. Para llegar a esa situación, ¿no? La persona que se aparta, porque sí, la Biblia habla de apartarse, Sí, de que la persona se aparta, para eso hay que dejar de creer en esto. Porque aquí donde leemos en Romanos 1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Correcto. Está bien claro. Correcto, para que te Ahora, si ya te digo, y pongo en el paquete y digo yo, por nuestra debilidad, por haber, se aparta de Dios, se descarría, se va, y es más la... Yo estoy hablando de apartarse, no estamos hablando de un pecado. ¿Los creyentes pueden pecar? Sí, la Biblia dice, si alguno viene pecado, abogado, estamos hablando de apartarse. ¿El creyente se puede? Sí, hay creyentes que se han apartado y han apostatado. Yes. ¿Está bien? Entonces yo digo, cuando yo miro a Cristo, estoy salvo. ¿Estoy qué? Seguro. Cuando yo me miro a mí, estoy perdido. Eso pasa con lo que el hermano dice. Si una persona deja de mirar a Cristo, deja de colocar su mirada a Cristo, se va a mirar a sí mismo. ¿Y qué va a estar? Perdido. Esa es la paradoja. Y aún que usted no se vaya al mundo, escúcheme bien, no se vaya a la taberna, a las fiestas, usted puede estar en la iglesia y estar perdido. Hay mucha gente en la iglesia que hace su culto, que le canta, que le adora, que canta himnos, que inclusive da aportes económicos, pero ¿qué está? ¿Por qué está perdida? Porque se está mirando él como el centro. Porque él cree y considera que es su vida la que lo va a salvar. Y no está confiando en quién. En Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, hay muchas maneras de perderse. Y una de ellas es, estando en la iglesia, uno se pierde. ¿Usted se acuerda de la parábola del hijo? ¿Quién estaba perdido? El que estaba en casa estaba perdido. Sí, el hijo mayor estaba perdido. ¿Perdido dónde? En casa. Así que, ¿es posible perderse en casa? ¿Sí? Por eso que es interesante que la doctrina de la expiación se repita todos los días en la iglesia, se enseñe todos los días, se cante sobre ella. ¿Hay canciones sobre la doctrina de la expiación? Sí. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Hay muchas canciones sobre la sangre de Cristo. La iglesia lo debe cantar, la iglesia lo debe enseñar. A los niños se les debe mostrar cómo se salva el hombre. O sea, que esta doctrina hay que repetirla continuamente porque la mente humana se olvida. Mi hermano Orlando. Yo solo quería acotar que también dentro de las iglesias hay, cristianos por conveniencia, por decir. Muy bien. Quería acotar. Sí. Hay que, inclusive puede haber pastores que no están en la fe. ¿Sí sabía? Hubo un pastor alemán, ¿no? Que hablaba de Cristo, enseñaba la Biblia. Y cuando le preguntaron, ¿y usted cree en Cristo? Yo soy ateo. Pero ¿cómo usted siendo pastor es ateo? Bueno, yo enseño de la Biblia porque eso le hace bien a los hermanos. O lo toman como un trabajo. ¿Sí? O sea, claro, por eso pues. O sea, él decía que enseñaba la Biblia porque le ayudaba ¿a qué? A los hermanos, como algo terapéutico. Como un oficio. ¿Entiendes? Exacto. Entonces hay gente que por supuesto que en la misma casa se pierde. O sea, para eso hay que tener bien claro que lo único que me puede salvar es Jesucristo. Y si yo tengo bien claro eso, entonces yo creo en la suficiencia de la obra de Cristo, que su sacrificio es único y es lo perfecto, es lo que me salva. Entonces tienes esa seguridad, estás seguro, estás salvo. Dígame. Quizá también la persona que está en la iglesia no realmente es salvo, porque en sí en la palabra Dios dice que los frutos van a conocer, entonces hay los frutos del Espíritu. Entonces también teníamos una clase anterior sobre la salvación, si él pierde o está seguro. Entonces Pablo habla dice
tengan mucho cuidado, dice, con la salvación que ustedes tienen. O sea, que lo atesoren, dice, que lo guarden, dice. Ajá. No dice que lo va a perder, pero cuídenlo, dice. Yes. En sí poniendo ejemplo, quizás los judíos, ellos son herederos porque fue un pueblo escogido, pero nosotros somos ingestados en la rama, nosotros somos, o sea, ellos fueron la vida en sí, pero nosotros somos ingestados, para nosotros es más fácil perdernos, entonces, de mucha manera, y yo pienso que, o sea, mi punto de pensar es que la salvación, muchas personas que se pierden, se alejan, pecan, esto es porque nunca tuvieron salvación, porque nunca tuvieron gracia, porque no aceptaron quizá de corazón a Cristo, entonces quizá por eso hay lobos rapaces, dice, dentro de la iglesia para dispersar a las ovejas. Correcto. Bien, voy a puntualizar. Nadie se pierde por pecador. ¿Ah? Nadie se pierde por... ¿Sabe por qué se pierde la gente? Por incrédulo. Porque no cree que el sacrificio de Jesucristo haya sido un sacrificio perfecto. Porque no creen que el sacrificio de Cristo sea un sacrificio suficiente para tu salvación. La gente no se pierde por pecador, sino porque no cree. ¿Está bien? Ojo, porque a veces enseñan que nos perdemos por pecadores. No nos perdemos por pecadores, nos perdemos porque no creemos en el suficiente sacrificio que ha hecho el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Entonces, hay que mirar el sacrificio de Cristo, su cruz, como suficiente, y eso me va a dar a mí seguridad de que estoy salvo. ¿Está bien? ¿Qué es apartarse? Voy a ver, apartarse no es pecar, es mucho más que pecar. Apartarse es tomar por inmunda la sangre de Cristo. Apartarse es menospreciar la cruz. Apartarse es decir que ese sacrificio no me salva. ¿Entiendes? No tiene que ver tanto con robar, matar. Apartarse es pisotear la cruz, el sacrificio de Cristo, y decir que es insuficiente, es decir que es vano, que es inútil, que no me salva. Hay mucha gente que ha dejado de creer en Cristo. Pero no es que roban, no es que matan, no es que adulteran, no es que traicionan a sus mujeres, no es que hacen cosas malas. Simplemente no quieren saber nada de Cristo, pero tienen una vida ordenada. Están perdidos. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre. Lo único que nos salva es Él, su sacrificio, lo que Él ha hecho. Eso trae salvación. Ya están entendiendo, ¿no? Apartarse tiene que ver con apostatar, con creer que el sacrificio de Cristo es insuficiente. Eso es apartarse de la obra de Cristo. Cuando ya no, eso no me salva. Lo que me salvo soy yo y mis buenas obras me voy a salvar. Estás tomando por inmunda. Sí. Continuación más que podría hacer. Ya. Entonces, un cristiano que se aparte, entonces nunca obtuvo la salvación, porque quizá el cristiano que obtiene la salvación nunca se va a apartar de Dios. O sea, no quiere decir que no va a pecar, va a tener errores, pero jamás se va a apartar de Dios, de la salvación, de la gracia. Entonces, no sé si me afirman. Mira, es que, a ver, No sé si... no, es que te puedes apartar, habiendo creído aún en esto. Te puedes, ¿qué cosa? Apartar. Los Gálatas, ¿se acuerdan del libro de los Gálatas? Ese libro que Pablo escribió a los Gálatas, esos hermanos se apartaron de la fe. Pero habían creído al comienzo. Muy bien, tenían la verdadera fe. Pero ¿qué pasó? Dejaron de creer en Cristo y se fueron a las obras de la ley. Así que eso es apartarse. No necesariamente se aparta por no haber creído. Porque si se aparta porque se ha creído, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, porque si se aparta es porque ha estado, ha creído. Simplemente que ahora decidió ¿qué? Alejarse, apartarse, eso es, ¿no? O sea, no significa que no ha creído, sí ha creído, sino que por alguna filosofía, ¿no?, que entra a su vida, alguna corriente doctrinal, él se aparta. Entonces, ya no tiene ¿qué cosa? La expiación. Sería como un anatema ya. Sí, exacto, como anatema. Se queda maldito, dice Pablo, ¿no? Ajá. Maldito todo aquel que es colgado en un madero o lo que
¿Estamos? Dios llamó a ciertos hombres y sí los predestinó para cierto trabajo, cierta misión. Pero no quiere decir que ellos fueron predestinados para que Dios los salve independientemente de quién, de Cristo. Porque el que salva es quién, Cristo, es su cruz, es la expiación la que salva. Eso hay que tener en cuenta, que el que salva es Cristo. Pablo tuvo que creer en Cristo para ser justificado. Pedro tuvo que creer en Cristo para ser justificado. No es que Dios lo eligió a Pedro, mira Pedro, te elijo para que tú seas salvo para siempre, salvo. No. Pedro tuvo que decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida? O sea, Pedro tuvo que confiar en Cristo. Quizá entonces Dios lo que hace sobre la predestinación no es para limitar la salvación de las personas, Correcto. sino para enfatizar un ministerio que va a realizar. Amén, correcto. En mi libro de Romanos explico eso, ¿no? Porque yo estoy hablando de la predestinación que está en el capítulo 9 de Romanos. Y explico que la predestinación tiene que ver más con un llamado que Dios hace a las personas para cierto oficio, cierto trabajo. En Romanos 9. Un llamado específico. En Romanos 9 sí. En Efesios, el libro de Efesios es otro tema. ¿Entiendes? Eso cuando ya nos toque dar el curso de Efesios, yo estoy haciendo un libro, ahí explico qué es predestinación en Efesios. Pero en Romanos, capítulo 9, tiene que ver con un llamado a ocupar cierto oficio, cierto cargo. ¿Entiendes? Ahí hay que entender bien las cosas, ¿no? Eso, ¿está bien, hermano? Perfecto. Muy bien. Otra palabra, este es hebreo. ¿Saben? Aquí vamos a cambiar. Espiar también es perdonar, hermanos. Miren, espiar también, ¿qué es? Es sinónimo. Yo me sorprendí, ¿no? Cuando yo leí, que no puedo creer lo que estoy leyendo. Espiar también es ¿qué? También es perdonar. Cuando yo vi esto, no puedo creer lo que estoy leyendo. Mira, miren, hermanos. Miren lo que dice. Este está en español. Misericordioso, que dice, perdona la maldad y no lo destruía, y apartó su ira y no despertó todo su enojo. Está en Salmos 78. Ahí está la palabra perdona la maldad. En el griego, en el hebreo, perdón, mira, acá está. Aquí está, espiar. Este es kafar. ¿Qué dice? Kafar. Kafar, perdonar. Es sinónimo de perdonar. Kafar, lo que yo les he enseñado, kafar también es perdonar. No sé si alguien tiene una Biblia donde diga en lugar de perdonar, diga expiación. ¿Alguien tiene alguna Biblia que diga así? A ver, vean, Salmos 78, 38. Vamos a ver si mi versión dice. Pero hay una versión que dice, en lugar de perdonar, dice expiación. A ver, vamos a ver si tienen alguna versión. Por eso es bueno tener varias versiones. A ver. Ahí en su Biblia ponga perdonar, ¿no? 78, 38. ¿Qué dice? ¿Expiación dice? No. ¿Perdonar nomás? Perdonar en la Reina Valera. ¿Y a otra versión diferente a la Reina Valera? Ahí en internet alguien puede buscar. Yo encontré ahí en internet. A ver. Perdonar dice en la Reina Valera. Sí, perdón. Pero hay una versión donde dice expiación. Él expía nuestros pecados. ¿Ya? Esta versión de acá, por ejemplo. Esta versión de acá que yo tengo dice, miren, aumentaba y destruía no iniquidad y espiaba, ¿qué cosa? Compasivo, espiaba. ¿Ya? Entonces, sinónimo de expiación, ¿qué es? Perdonar. ¿Está bien? Es perdonar. Cuando Dios espía, perdona. Cuando Dios espía, ¿qué cosa? Perdona. ¿Qué es el perdón? Te libera de la culpa. ¿Tú alguna vez has perdonado? ¿Qué pasa cuando perdonas? Te liberas de la culpa, sientes paz. Cuando Dios perdona, te libera de la culpa. Y como consecuencia, ¿qué vas a tener? Paz. Romanos 5.1, por favor. ¿Qué dice?
ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, qué lindo. ¿Qué tienes? Paz. Dios te libera. Perdonar es liberar. ¿Está bien? Eso es el perdón. Dios te perdona. Ahora, ¿qué diferencia hay entre perdón y justificación? Perdón y justificación son parecidos, pero no son iguales. Cuando Dios te perdona, simplemente te libera de la culpa. Cuando Dios te justifica, Dios, ya vamos a ver más adelante, te acredita la justicia de Cristo a tu cuenta. No lo va a entender ahorita. Pero cuando Dios te perdona, ¿te libera de qué? De la culpa. Y tú tienes una sensación de paz, de tranquilidad. ¿Algún día no le han perdonado y usted se ha sentido contento? ¿Se ha sentido una sensación de paz? O cuando usted mismo perdona. Alguien le hizo un daño y usted ¿qué hace? Perdona. Y al perdonar usted, libera. Usted se siente sin carga. Porque el perdón quita la carga, quita el peso. El perdón te trae alivio. El perdón te trae tranquilidad, te trae paz. Así que también, expiación también es ¿qué cosa? Perdonar. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a avanzar. La otra. ¿La sangre qué más? Expía. La sangre purifica. ¿Se acuerdan del pasaje de ayer que también leímos? ¿La vida dónde está? La vida de la carne está en la... Y yo la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida con la sangre se hace. O sea, no hay expiación sin sangre. ¿Está? La expiación está relacionada con ¿qué? Con la sangre. Acá está hablando, la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. O sea, si esa persona no derrama sangre, no hay expiación. Entonces aquí va la pregunta. Jesucristo vivió una vida santa, ¿verdad? Desde que nació en el pesebre hasta la cruz vivió una vida santa. ¿La vida de Jesús santa te puede salvar? ¿O necesitaba ser derramada? Necesitaba ser derramada. Correcto. Hay gente que cree que la vida de Jesús solo te salva. No, la vida de Jesús para que te salve necesitaba que ser derramada. Porque acá está claro. La vida de la carne está, dice, En la sangre. y yo la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida con la sangre se hace. No había otro camino. No había otra manera. Solamente la manera de expiación era que la vida perfecta de Jesús sea vertida, sea derramada. Entonces pregunta, ¿nos salva la muerte de Jesús o nos salva la sangre de Jesús? La sangre. Aunque parece lo mismo que estoy diciendo, pero no, tenía que ser derramada. La vida de Jesús tenía que ser derramada. Su sangre tenía que ser derramada. Cuando esa sangre, ¿se acuerdan cuando le pusieron la lanza, no? Y los clavos, sale sangre. Esa es la sangre que nos salva. Esa es la sangre que nos limpia. Esa es la sangre que nos purifica. Finalmente, ¿cuántos saben que es el día de la expiación? El gran día, Israel tenía un culto que se hacía anualmente, una vez al año. Se llamaba el gran día de la expiación. En hebreo es el Yom Kippur. Yom es día, Yom Kippur. De ahí viene expiación, pues. ¿Cómo se escribe? Ahí está, Yom, ¿no? Yom Kippur. ¿Listo? ¿Así? Yom Kippur. Yom Kippur es expiación. Y ese se llama el gran día de la expiación, el gran día del Yom Kippur. Los judíos celebran aquí en Nueva York, ¿no? Hay una holiday. Sí, está en el calendario. ¿Sí? Está en el calendario judío y por eso hay ese día no se trabaja, ¿no? Así que este día de la expiación se celebraba en Levíticos. Ahí es donde se habla del gran día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al santuario, al lugar santísimo, y sobre el altar, ¿no?
voy a dibujar el altar más o menos era así. Sobre el altar, en una caja, ¿no? ¿Sí? Derramaba 7 veces sangre. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Escúcheme bien. 7 veces. Vamos a leer la Biblia para que usted vea que derramaba ¿cuántas? 7 veces. Esta historia está aquí. Levíticos 16. Vamos a Levíticos 16. ¿Ok? Antiguo Testamento, Levíticos 16. Levíticos 16, vamos a ver el gran día de la expiación. Mira lo que dice ahí. Sí, 16, ¿qué dice? Sí, ajá, miren lo que dice. Desde el 1 dice: el Señor le habló a Moisés diciendo, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado en fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues ahí está la tapa del arca. ¿El lugar de qué? De la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Hermanos, allí el santuario judío tenía, ¿sí se acuerdan, no? Tenía ¿qué cosa? 2 departamentos. Vamos acá está mal. 2 departamentos, así. ¿Tenía cuántos? 2 departamentos. Entonces, en el primer departamento estaba el lugar santo. ¿Ok? En el otro departamento que estaba, el santísimo. ¿Ok? En contexto. Aquí en este departamento había una mesa. ¿Está bien? En la mesa había ¿cuántos panes? 12. ¿Se llamaban los panes de qué? De la preposición. Aquí estaba una mesa. Aquí al lado había un altar. ¿Cómo se llama este altar? El altar del incienso. Aquí se quemaba inciensos aromáticos para Dios. ¿Ok? Aquí todos los días, mañana y tarde, entraba el sacerdote. Pero había un lugar donde no se podía entrar en todo tiempo. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Ahí no entraba el sacerdote, entraba el sumo y entraba una vez al año. ¿Qué había aquí? Aquí había el arca de pacto. Sí, aquí había un arca, correcto, el arca del pacto, ¿verdad? Que contenía los 10 mandamientos y además también los rollos de Moisés que estaban al lado ahí, ¿no? ¿Sí? Y la vara de Aarón también, ¿no? ¿Ok? Este arca tenía 2 ángeles, ¿no? Alados, que miraban aquí. Y aquí había una tapa llamada el propiciatorio. ¿Allí quién se presentaba? Sumo sacerdote. El sumo sacerdote, pero ahí estaba la gloria de Dios, la Shekinah. Dios se revelaba ahí y el sacerdote tenía que entrar una vez al año. Y eso está en Levíticos. Ahora sí, ya entendieron. Dígame, hermano. Ya, una pregunta. Sí. Del dibujito que usted hizo ahí, me gusta y como digo, está diciendo el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Hay alguna sinónimo para este tiempo de lo que ellos hicieron? Por ejemplo, ahora bueno, comentarios de los cristianos. Algunos dicen sí hay como una evidencia de que el Antiguo Testamento hicieron eso. Por ejemplo, nosotros en el templo tenemos, yo creo que todos los templos tienen un púlpito donde se ministra el predicador o el pastor o el que dirige. Como dicen que ese es el simbolismo del lugar santísimo. Algo simbólico del Antiguo. Yo tengo que ser honesto y bien claro con ustedes. Este santuario
este templo era una parábola de Jesús. Es decir, todo lo que... ¿El pan quién es? Jesús. Les dijo, yo soy el pan de vida. Ah, me olvidaba, aquí también había un candelabro de 7 brazos. Aquí mismo había, ¿no? ¿El candelabro de cuánto? 7. De 7 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el incienso? Jesús es el perfume que perfuma nuestras vidas con su justicia. ¿Está bien? O sea, todo este santuario era un símbolo ¿de quién? Del que iba a venir. ¿De quién? De Jesús. ¿Por qué había lugar santo y lugar santísimo? Porque el hombre necesitaba mientras Jesús no viniese, el hombre necesitaba de un departamento a otro departamento, porque no se solucionaba el problema del pecado. Es decir, el problema del pecado no se solucionaba en el lugar santo. Tenía que entrarse ¿dónde? Lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba el gobierno de Dios. Este es un símbolo del gobierno de Dios. ¿A quién había ofendido el hombre? A Dios. Entonces por eso que se entraba al lugar santo y al lugar santísimo. No era suficiente el lugar santo, había que entrar al lugar, pero tenía que entrar su representante, el sumo, una vez al año. Entonces, por lo tanto, este santuario es símbolo de quién? No de la iglesia de ahora. Es un símbolo de quién? De Jesús. Yo recuerdo que en una iglesia hace muchos años, yo fui con camisita y sin corbata. Entonces, estaba en el púlpito, iba a predicar. Y un anciano me dijo, pastor, usted no puede predicar en el púlpito. Y delante de toda la población, había más de 300 personas. Y yo no me puse a discutir, porque uno no puede discutir cuando hay hermanos, ¿no? Gente nueva. Y entonces él mismo me dijo, usted tiene que ir abajo, no en el púlpito, usted va a predicar desde abajo, una mesa. Entonces me di cuenta que él estaba asociando que el púlpito era el lugar santísimo y abajo era el lugar Santo. entonces yo era indigno para predicar en el lugar santísimo. Eso no es cierto. Por la vestimenta. Todo esto tiene que ver con Jesús. Todo esto simbolizaba a quién? A Jesucristo. Era un símbolo de nuestro Señor Jesús. Que tengamos orden en la iglesia y todo eso, eso es chévere. Eso no está en discusión. Pero que pensemos que de aquí hay que sacar reglas para hacer la iglesia o la organización de la iglesia. No, así no es, porque todo este santuario terminó. ¿Saben cuándo terminó? Cuando Jesús moría en la cruz, se rasgó en dos. Terminó ese santuario. ¿Ok? Ahora el verdadero santuario, ¿quién es? Jesucristo. Dígame. El incienso los católicos, a eso se van ellos que están haciendo lo que la Biblia manda. No, el incienso simbolizaba el aroma de la justicia de Cristo. ¿Entiende? Porque es una vida tan perfecta que perfuma nuestras vidas y perfuma también el universo. Ahora, volviendo al tema del Yom Kippur, entonces el sumo sacerdote tenía que entrar una vez y no sin sangre. ¿Tenía que entrar con qué? ¿Y derramaba cuántas veces? ¿Sabes dónde se mataba el animal? ¿Dónde se mataba? En la entrada. En la entrada. ¿Cómo se llamaba? Patio, sí. Patio o atrio, correcto. Atrios. Atrio o patio, sí. En el atrio había un lugar, ¿no?, donde se mataba. Pero no era suficiente con matar. ¿Entiendes? Sino que, recuerden, la vida está ¿dónde? La sangre tenía que ser introducida ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿Ahí? Ahí se completaba la expiación. Asimismo Jesús, ¿dónde murió? Y su sacrificio fue perfecto. Pero esa sangre ¿dónde tenía que ser introducida? En el cielo. ¿Y se presentó delante de quién? Delante del Padre. Aquí está mi sangre. Aquí está mi sangre. Y Él es nuestro sumo Sacerdote. por la cual todos nosotros recibimos el perdón de los pecados gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, la sangre expía el pecado. La vida está en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús murió en la cruz, pero la sangre ¿dónde fue introducida? Al lugar santísimo.
¿Dónde se sentó Jesús? ¿Aquí o aquí? ¿Qué dice la Biblia? En el lugar santo, el lugar santísimo. Cuando ascendió a los cielos, ¿dónde se sentó? A la diestra del Padre. ¿Dónde es la diestra del Padre? ¿En el santo o en el santísimo? Hermano, en el lugar santísimo, a la diestra de Dios, logrando el perdón completo de tus pecados. Él es el sumo sacerdote que se compadece y ha traído ¿qué? La expiación. Tú estás limpio. ¿Por la sangre de quién? Entonces, hermano, no hay expiación sin sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Que en la iglesia de quién tenemos que hablar? Sí, si la iglesia no habla de Jesús, no está hablando de la expiación. La expiación está conectada a la sangre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Tenemos un break o todavía no? ¿Qué es el break? Hoy no hay. ¿Ah? Hoy no hay. Mire. Ah, no, ya casi. 9:30 nos dijeron, ¿no? Sí. Ok. Ah, listo. Acá vamos. Esto es sencillo. Ilustraciones de expiación. Estos son ejemplos que tienen que anotar, ¿no? ¿Sí? Como un resumen de lo que hemos tratado de hacer. Ilustración de la expiación. Aunque usted no lo crea, leemos que el Señor Dios tomó las pieles de animales y los cubrió. ¿Dónde está eso? En Génesis. Esa es expiación. La primera vez que se hace expiación está en Génesis. Yo me sorprendo también cómo la Biblia tiene coherencia, ¿no? Miren Génesis. Vamos a Génesis 3:21. ¿O quién lo lee? Génesis 3:21. ¿Qué dice? Eso ya era un adelanto, un anticipo de lo que Dios iba a hacer. ¿Qué hizo para Adán y Eva? Génesis 3:21. A ver, ¿quién encontró? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer fábricas de pieles y dientes. Y los cubrió. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cómo estaban? ¿Qué hicieron ellos? Se cogieron para tapar su vergüenza. Eso no servía. ¿La vida dónde está? Dios tuvo que agarrar un animalito. ¿De dónde saca? A ver, pónganse a pensar. Dice que hizo ¿qué? Túnicas, piel. ¿Qué había que hacer con el animal? Mataron. ¿Y quién mató al animal? No. Dios mismo, con el dolor de su corazón, tuvo que agarrar un animalito de su propia creación. Con el dolor de su corazón, y con eso hizo túnica de pieles y vistió a Adán y Eva. Este era un símbolo de quién? Que Dios enviaría a su Hijo muy amado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que cubra nuestros pecados. Expiación también es cubrir nuestros pecados. ¿Te das cuenta cómo tiene relación, no? Segundo, de Abraham, esta historia también la conocen. Fue Abraham, te dice, y tomó el carnero y le ofreció ¿qué cosa? En holocausto, ¿en lugar de quién? ¿Usted se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, mira, trae a tu hijo a cierto monte que te voy a decir y ahí lo vas a sacrificar? ¿Su hijo cómo se llama? Isaac, ¿verdad? Y Abraham se fue como 3 días de camino a Moriat. Y ató a su hijo, dice la Biblia, eso está en Génesis 22, y estaba por tomar ¿qué cosa? El cuchillo para matar. Y ahí dijo Dios, Abraham, ya sé que tú confías en mí, ya sé que tú crees en mí, no hagas tal cosa. Cuando estaba a punto de dar el cuchillo, lo deja. Y al lado, miren lo que dice, al lado atrapado en una zarza, así como una espina, encontró ¿qué cosa? Un carnero. Y murió el cordero. Y Abraham, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de quién. Es lo que ha hecho Dios. El cuchillo estaba para quiénes? Para nosotros. Nosotros debíamos recibir el cruel castigo. Nosotros deberíamos recibir la condena. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Había ahí sí predestinado a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Jesús ya había sido preparado, estaba atrapado Jesús en la fundación del mundo para ser nuestro Salvador. Y cuando hubo pecado, abundó la gracia. Jesús vino a sacrificarse por nosotros, en nuestro lugar. Esto se conoce como la doctrina de la expiación, ¿no? Y lo ofreció en holocausto en lugar de su Hijo. Jesús murió en lugar nuestro. ¿Está bien? Esas son ilustraciones de la expiación. Tercero, y pondrá su mano, ¿qué dice? Sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Levíticos 1:4. En el Antiguo Testamento
el pecador llegaba aquí al altar, ponía sus manos sobre la oveja inocente, oraba, y esos pecados del pecador simbólicamente pasaban ¿a quién? A la oveja. Ahora, ¿quién era pecador? La oveja. Por eso la oveja moría y él quedaba sin pecado. Eso es lo que pasó a Jesús. Jesús agarró los pecados de todo el mundo y se los transfirió, perdón, Dios, ¿no? Los pecados de todo el mundo y se los transfirió ¿a quién? Ahora Jesús era culpable. Al que no hizo pecado, dice la Biblia, lo hizo culpable, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Anote, 2 Corintios 5, 21. Lo lee. 2 Corintios 5, 21. ¿Qué dice? 5, 21. 2 Corintios 5, 21. ¿Qué dice? Ahí está el pasaje, ¿no? Que ilustra eso. ¿Quién lo lee? Ahora sí no lo leo yo. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué bonito, mira. Jesús no conoció pecado, ¿qué lo hizo? Pecado. Jesús se convierte en pecador, recibe nuestra culpa para que nosotros recibiésemos su justicia. Es un trueque. Él lleva mi maldad y yo llevo su bondad. ¿Entendió? Jesús lleva mi maldad y yo que voy a llevar su justicia. Él lleva mi pecado y yo llevo su justicia, su santidad. Él es condenado y yo soy absuelto, justificado. Entonces, esa es ilustración de la justificación, ¿no? O de la expiación. La expiación también entonces es que el oferente, el adorador, llevaba al santuario un cordero, oraba, los pecados del cordero pasaban, del pecador pasaban al cordero, él se quedaba sin pecado y el cordero moría. Eso mismo haría Jesús. Recibiría nuestra maldad, nuestro pecado, sería sentenciado por pecados que él no cometió, muerto por cosas que él no hizo, para que nosotros seamos justificados por cosas que no hemos hecho. Para que nosotros seamos contados como inocentes, como si como siempre nos hubiéramos portado bien, como si siempre nos hubiésemos portado bien. A Jesús se le acusó de pecador para que a ti se te justifique, se te declare inocente. Eso es el Evangelio. Amén. Finalmente, dice así: así hará el sacerdote por él la expiación por su pecado y tendrá perdón. Hemos dicho que la expiación tiene que ver también con el perdón. Y termino con esto para ir al recreo. Es Hebreos 9:22. ¿Quién lo lee? Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todos es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre? ¿Y cómo te dicen te tienes que bautizar para que Dios te perdone? El bautismo no trae perdón de pecados. ¿Cómo te dice que te tienes que confesar para que... No, el que trae perdón de pecados es el derramamiento de quién? De la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solamente el sacrificio de Cristo puede darnos el perdón absoluto de nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un break. ¿Sí? ¿Me ayudan? Un breve break y luego estaremos con la siguiente.